Intendente Municipal. Compartí con nosotros. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Twitch. Urbanaba. Buenas noches, ¿cómo está Buenos Aires? ¿Cómo está la Argentina? Aquí nuevamente, como todos los miércoles, 21 horas, estamos hablando de temas importantísimos, temas que ayudan a la sociedad a tener conciencia, a tomar conciencia acerca de qué es la violencia de género, para poder así, entre todos, sanar, seguir adelante y visualizar esto, que es algo muy en auge ahora en la sociedad, también a nivel legal, ¿no? Se está escuchando cada vez más que hay herramientas para poder defendernos, para poder salir adelante con temas legales y de familia en temas de violencia de género. Le vamos a dar la bienvenida. Hoy estoy muy contenta porque es nuestro primer psicólogo al aire, Maxi Macobre. ¿Cómo estás, Maxi? Me alegro, muy bien. ¿Vos sos de La Plata? No, yo estudié en La Plata y viví en La Plata hasta los 38 años más o menos, y después decidí venirme a vivir más cerca del mar. Estuve entre Montermoso y Coronel Dorrego un tiempo, y ahora estoy ahí, un poquito acá y un poquito afuera. Qué lindo cerca del mar, es mi futuro. Bueno, Maxi es psicólogo clínico, especialista en salud mental, trauma, dependencia y abuso emocional. Así que ya con el título tenemos para toda la hora para llenarla. Maxi, vamos a arrancar. ¿Qué te parece que comenzar con algo básico y algo desde el mismo comienzo? Que el otro día vi en tus redes, que sos muy famoso, vi en tus redes un chiste que decía algo así como que una chica decía: mi peor relación fue su padre. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es que uno, a partir de la niñez, empieza a sufrir esto, ¿no? Dependiendo del padre que nos tocó, ¿no? ¿Qué papel tiene la figura paterna y cuál es la influencia en las mujeres a la hora de elegir y conectar con un hombre? Bueno, te diría que primero no es que es la figura paterna, yo creo que la influencia es del sistema familiar. De Porque, todo el sistema. claro, porque la figura paterna en sí no es sin el concomitante que permite o que aumenta o que no regula de la figura materna en el caso de una pareja heterosexual, ¿no? Claro. Entonces, creo que tiene que ver con lo que pasa en la familia, con lo que pasa en el vínculo, lo que nos marca como hijos. Y no solamente lo que pasa en uno de los individuos. En el caso también, insisto, de las parejas heterosexuales y de a dos, ¿no? Porque hay crianzas solas. Las figuras paternas y maternas son las primeras figuras de apego. Eso quiere decir que van a dejar una marca que nos va a acompañar durante nuestra vida, hay veces consciente o hay veces inconscientemente. Es lo que nos da el primer mapa de cómo movernos en el amor, de cómo movernos en las relaciones. Sería la primera configuración del GPS. Y después, Pero con ese entonces GPS, sí influencia. es una gran influencia, sí, pero bueno, si somos conscientes, el GPS se puede actualizar. Y por ejemplo, si el padre está presente o si el padre está ausente, también tiene un impacto muy grande, porque esa ausencia también es un impacto. Sí, la ausencia es un impacto porque las relaciones están hechas de presencias y de actos que simbolizan esa presencia. Entonces, bueno, la ausencia paterna puede ser suplida por la madre o puede ser suplida por el tío o por el abuelo, pero deja una huella. Sobre todo deja una huella si hay abandono, ¿no? El abandono es algo difícil de tramitar. ¿Cuál sería la definición de abandono para vos?
porque a veces están, pero no están, o es intermitente, Mm, sobre todo en los padres separados, ¿no? Ah, bueno, no, a veces están juntos y tampoco están. sí. Mira, el abandono es el abandono de la función. Mm, El abandono es cuando la persona está eh, en ausencia de la responsabilidad que está definida culturalmente, claro, en ausencia de la responsabilidad vincular que asume tener un hijo. Responsabilidad que puede ser emocional o afectiva. El abandono puede ser súbito y sin explicaciones, o puede ir de a poquito, ¿no? Por goteo. claro. Y bueno, deja una marca, deja una huella. La presencia es necesaria más allá de la estética de la persona o de las posibilidades de demostración que tenga. Es necesaria, insisto, los vínculos están hechos de presencias y de actos concretos. Y ¿Mm? en tu experiencia, Mm. esta ausencia, em, ¿cómo la madre puede suplir eso? Cuando, en general, bueno, conozco muchas amigas o gente del CIM, el Centro de la Mujer, que maternan solas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que una madre puede suplir esa ausencia cuando el padre no está, cuando no tienen familiares? Es Mm. bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Creo que la puede suplir como pueda, que no tiene que hacer todo, que tiene que entender que puede fallar, que tiene que entender que algo se le va a escapar, porque no es lo mismo una cocrianza que una crianza monoparental. Me parece que entendiendo que la función paterna es una función paterna y que la puede ejercer ella, no necesariamente tiene que ser alguien portador de genitales masculinos para ejercer la función de paternaje. La función de paternaje clásicamente se podría definir como el que trae la norma, el referee dentro de la cancha de fútbol, digamos, en un modelo paternalista, si se quiere, o patriarcal, bueno, que todavía vivimos influenciados por eso. Cuando hablamos de función paterna nos queda muy cerca pensar eso. Entonces, la madre puede ser el referee tranquilamente. La madre puede también decirle al hijo, busca en otro lugar, yo no voy a ser esa famosa prohibición del incesto, ¿no? Yo no voy a ser tu mujer, vas a tener que buscarla en otro lugar, o no voy a ser tu pareja, no voy a ser tu único objeto de amor. Esa separación que el padre hace con el hijo, con la hija, que le dice, no, esta mujer es de mamá o de papá, eso también lo puede hacer la madre. Pero principalmente yo creo que tiene que saber que las funciones son simbólicas y que ellas las pueden encarnar sin necesidad de un hombre al lado. Es mucho más fácil, ¿no? Porque ser madre, padre, proveedora, referee, el aguatero y el masajista es muy difícil, ¿no? Es mucha carga, Maxi, es Es mucha. mucha carga, pero bueno, mira, yo trabajé muchos años con grupos de mujeres y es más común de lo que se cree, ¿no? Sí. Mujeres, bueno, trabajé con mujeres vulneradas en sus derechos, vulneradas económicamente, vulneradas sexualmente, y es más común de lo que se cree. Y creo que un dato que siempre recomiendo para evitar que se siga repitiendo el abandono es que las madres que crían solas a sus hijos les hagan saber las faltas del padre. Que no lo cubran, no que lo maltraten, no que lo defenestren o que lo arruinen, pero sí que objetivamente le digan que ellas lo hacen porque los aman, pero que no es lo correcto lo que hace el padre. Porque si no, hay veces hay una punta de repetición que yo he observado en estos sistemas familiares en donde la mujer se hace cargo de todo y puede con todo, como yo les digo, las Mary Wonder, ¿no? Y las Mary Wonder terminan mandándole el metamensaje al hijo de que total va a encontrar una que se haga cargo de todo. No. Que cumpla, que respete, que valore, que entienda que la mujer no puede con todo ni debe poder con todo. Tal cual. Creo que esa mochila nos pusieron hace un tiempo largo y es como muy, como vos decís, por ahí esto de decir, bueno, no puedo ser todo, es algo re importante y que uno también es como tomar un respiro, ¿no? Porque si no es Sí, 100%. la mujer tiene que estar... Yo estas mujeres que tenían que sostener a sus familias, que venían muchas de abusos sexuales o emocionales, que
bueno, los progenitores habían abandonado a sus hijos y que encima tenían que estar flacas y tenían que ser exitosas en el trabajo y también tenían que ser multiorgásmicas si tenían un novio nuevo. Claro. Entonces, es como, bueno, qué de carga, ¿no? Sí, re. Sí, Mm, tal cual. Es como decir, bueno, puedo con todo y uno mismo. Yo creo que yo, por mi experiencia, digo, ¿por qué tengo que poder con todo? Me lo empiezo a cuestionar, ¿entendés? Es como, ya basta, no quiero ser el hombre de la casa tampoco, ¿se entiende? Es como, No, está bien. no es Está mi bien. Lo que pasa es rol. que a veces no te queda opción. No, no, obvio. Ahora que ya los chicos están más grandes, me lo puedo permitir y me lo puedo preguntar. Pero sí no me lo he Fantástico. preguntado por un montón de tiempo por esto mismo, de la autoexigencia, ¿no? Sí, la autoexigencia, el mandato, el triple, cuádruple, quíntuple mandato Tal cual. que recae sobre la feminidad y que muchas mujeres lo toman muy noblemente. Yo lo he observado eso. Bueno, yo siempre les decía a estas mujeres con las que trabajaba, reclamen. Mm, Y ella decía, bueno, pero si reclamo va a aparecer. Bueno, no importa si aparece o no, pero reclamen. Envíen el mensaje de que tienen que reclamar. Bueno, la justicia no funciona, no importa, reclamen. sí. No, no den contextos de impunidad. Eso era lo que hablábamos con las abogadas cuando vienen, que decían como que la mujer misma ya es como que dice, no, ¿para qué me voy a meter en este lío, ¿no? De Por proteger al demanda. hijo muchas veces, por proteger al hijo y porque bueno, porque es un laberinto de espejos la justicia. Tal cual. Y también hay ¿No? mucho machismo, ¿no? Hay Pero, mucho machismo y hay mucho revinculismo. ¿Viste? Esta ah, cosa de, bueno, sí. si me pasa dinero, entonces tengo derechos adquiridos. Tenés derechos adquiridos. Pasar dinero es tu obligación. Y tenés derechos adquiridos en tanto seas una persona respetuosa. Si no, no. Sí, bueno, que muchas veces la ley en eso no se fija y los revinculan igual, eso es de lo más Sí, que eso hay. es muy complicado, es muy complicado. Y es Sí. un lugar que hace agua a todo porque, no, bueno, cómo probarlo, cómo acceder Mm, a la carga probatoria de que esa madre o de que ese padre es peligroso para sus hijos. tal Hay que cual. judicializar las familias y crear espacios con cámara GESEL. Sí, y lo que más me llamó la atención, como lo repito un par de veces, es como que si los niños quisieran revincularse, no pueden porque legalmente no se puede obligar al progenitor. Raro, ¿Viste vos? mal, pero bueno. Bueno, cuestiones que tenemos que pulir como sociedad. Tal cual, de eso hay que hablar y hay que sacarlo a la luz y hay que seguir luchando por eso, ¿no? Por los derechos de los niños. Mm. Maxi, cuando hablamos de comienzo de abuso emocional, ¿se puede decir que esto comienza en la infancia si tenemos un padre machista o algo así? ¿Cómo lo Un dirías? padre o una madre machista. Bueno, Eh, puede ser. guarda con las madres machistas, que son las madres de los padres machistas. Hay un montón, sí. El patriarcado no tiene genitales. Es verdad. Sí, no siempre la persona que padece en general cuando se habla de abuso emocional, Mm, vos podés acceder de dos formas, o por los síntomas que tiene un niño, que eso no lo hago yo no trabajo con niños, sí trabajo con adultos, o por observar los signos de la persona que manifiesta que su madre, su padre, su pareja, o su jefe, o su profesor universitario, bueno, dirigidamente lo maltrata, intermitentemente lo maltrata, lo erosiona, lo ningunea, no lo respeta. No necesariamente las personas adultas que atraviesan el maltrato emocional vienen de una familia donde eso pasó, no necesariamente. ¿no? Pero sí no necesariamente, pero sí es más fácil encontrar la repetición porque, bueno, ya vienen con como te decía, con el GPS configurado para no detectar la anomalía. Yo le Eso digo el me, radar. Eso Eso, yo lo escuché en tus redes y hablas mucho de eso, del GPS desvirtuado. sí, yo le llamo el radar, es esto de, bueno, si en mi familia era normal no detectar los signos del maltrato, yo salgo a la vida con el radar programado así. Entonces cuando me empiezo a vincular no veo los signos, no suena la alarma, Claro. ¿no? Entonces sí, claro, la violencia es contagiosa, es transgeneracional, es hereditaria, tiene que ver con la dificultad para reconocer los derechos que tenemos, ¿no? Los derechos Y como estas alertas cuáles son? Para que estemos todas atentas. para que estemos todos atentos y todas. Mira, el abuso emocional se da en la intimidad.
O sea que no cualquiera abusa emocionalmente. Tiene que haber un grado de compromiso en esa relación. El primer signo, creo yo, es yo le llamo, para decirlo de manera sencilla, es el te amo, te odio, dame más, ¿no? Como dice la canción de Charlie. Es una relación que tiene mucho amor, que tiene mucha idealización, que tiene un love bombing, una bomba de amor, y después empieza a erosionar, empieza a menospreciar, hasta que o desaparece, ¿no? O te descarta. Y después vuelve, aparece nuevamente esto que se llama el hoovering, ¿no? O aspirar, para reiniciar el ciclo. Un ciclo que es intermitente, que es intencional, que es deliberado y que es íntimo. ¿Y que implica esto? Te amo, te odio, dame más de lo mismo. En ese circuito, que se llama circuito de abuso emocional o circuito de abuso emocional narcisista, hay una erosión, un desgaste, una indefensión aprendida, esto de que aprendo que no puedo salir, porque son personas que son muy hábiles, porque son personas que son íntimas, porque son personas muy observadoras. Entonces lo que generan es una reacción de que la persona aprende que no se puede defender de eso. ¿Quién aprende de quién que no se puede defender? La víctima del victimario. Por eso es que cuesta tanto. Viste que la gente dice, pero sos boba, o sea, ¿por qué no podés dejarlo? Si te das cuenta que está mal. O sea, sí, pero no se puede, no es tan fácil. No, porque se genera algo que se llama disonancia cognitiva. Empezás a dudar de la capacidad de procesar tus percepciones. Dudás de... Bueno, ellos, en general los abusadores o las abusadoras, ejercen un mecanismo que es conocido en la psicoterapia como luz de gas, que te hacen dudar de tu capacidad de procesar evidencias. Entonces vos terminás como diciendo, bueno, ¿soy yo o es él? Sí. Eso no es, ¿soy yo o es ella? Y encima hay como una cuestión de vínculos de refuerzo, porque como en general los abusadores son distintos de la puerta para afuera, cuando llegan a la oficina, a la casa o a la institución son un asco, pero cuando salen, brillan. Claro. Entonces hay como todo un sistema de refuerzo que te dice, pero él o ella, ¿no? Sí. Vos no sabés la catarata de cosas que me dice, o cómo me maltrata, o cómo se mete en lugares de mi identidad que reconoció para erosionarlos. Claro. O cómo no cumple la función básica que tiene que cumplir en el caso de los padres, ¿no? Y por eso también te aíslan, esto que uno escucha que en general es como que te van aislando de tus propios amigos y familia y todo eso. Sí, el aislamiento también es como... Mira, la persona en ese ciclo de te doy mucho, mucho, mucho y te doy nada, 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 te descarto y sos una bosta, en ese ciclo se genera algo parecido a una adicción. Es como que vos estás ahí esperando la recompensa y previniendo el castigo, en un estado de alerta, de ahí que sean vínculos que generan traumas complejos. Ese estado de alerta hace que vos estés pendiente de la persona todo el tiempo. Y no querés hacer olas, es como esto de las cáscaras de huevo. Entonces te terminás aislando porque son tantos los pasos que tenés que dar o que crees que tenés que dar para que esa persona no se altere, que no le agarre la locura, que terminás complementando los deseos de esa persona. Terminás regulándote siguiendo el ritmo que te impone. Entonces, bueno, te terminás aislando porque tu madre es tal cosa, no me gusta, tu amiga es tal cosa y tu hermano lo que quiere es mi plata. Tiki, 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 tiki. Y bueno, cuando te vinculás un ratito solo, un ratito aparte, un ratito hasta que al último ya estás a merced, ¿no? Tal cual. Y además, yo, por lo menos en mi experiencia, era como, te amo, te amo, te amo, pero si yo decía algo que no me gustaba, sobre todo en el dinero, cómo gastarlo, o reclamando, che, me usaste esta plata, devolvémela, era como, ahí era ya ¿entendés? Era como... punto, pero bueno, porque ese no conozco tu historia, Mónica, pero seguramente era ese punto flaco ese, ¿no? Sí. Sí. Que es un tema re importante, ¿no? La violencia económica, que ahora se está visualizando más, pero esto del manejo del dinero, yo no me daba cuenta que era violencia,
¿Pero por qué? Porque estaba vinculado con mi familia también, en el sentido de que mi padre siempre era el que proveía. Mm. Entonces al principio es como, bueno, está bien, es como el manejo normal, como decís vos. Ya Mm. mi radar era, esto era lo que conocía. Mm. Pero después me fui dando cuenta que sí te amo, te amo, te amo, hasta que yo reclamo algo. Si yo reclamo algo, entonces era una bomba de tiempo. Te amo, te odio. Te amo, te Dame más. odio, y la culpa es tuya por reclamar y porque... Entonces es como, es difícil. Para mí esa fue la violencia más difícil, porque no la podía reconocer, ¿sabes? No había un golpe, ¿entendés? No había Bueno, no la podías reconocer porque venías de un lugar en donde se había normalizado y él le puso el aditivo de te odio. Si no, sí, uno no lo ve porque no tiene el elemento teórico, es como le falta esa aplicación en el celular, ¿viste? Entonces no reconoce la perturbación. Sí, 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 tal cual. Porque parecía que estábamos, si me preguntan 5 años y medio, parecía que estábamos formidables, nos amábamos, No, bueno, encontré el pero hombre de mi vida. lo que pasa también es que hay las personas que tienden al abuso emocional son muy demagógicas. Entonces lo hago por tu bien, es para que aprendas, lo hago por nuestros hijos. Porque vos no sabés igual, por eso lo hacen. Claro, bueno, eso es luz de gas. Yo te invalido y te hago dudar de tu capacidad de ser una buena economista. Sos un economista Claro. privado. Entonces vos después terminás preguntando si te podés comprar no sé, el Tupperware o no, Sí, tal cual. para que Sí, no se enoje. obvio, y tenía que traer el ticket de la verdulería. Eso era una No, locura bueno, ya. sí, eso es violencia económica, absolutamente. Y sobre todo Y es, también creo que cuando uno, no sé, por ejemplo, yo siempre me crié de chiquita sola y emprendí sola, tenía mi negocio, tenía como mucha capacidad para generar mis propios recursos. Pero al encontrarme con una persona así que parecía ser la solución porque mágicamente él podía hacer todo, dije, wow, bueno, esto cierra por todos lados. Pero después te encontrabas que estabas atrapado en una situación donde claramente no podías disponer ni de 100 pesos, entonces era una locura, ¿viste? Pero bueno, es algo que se parece mucho a la locura, sí. No sí, es locura, pero se parece porque ¿es o no es? eso no ¿Estoy es. en lo cierto o no? Estoy en estado de alerta, me desregulo emocionalmente, tengo insomnio, tengo taquicardia, tengo ansiedad, tengo Claro. el sistema nervioso al rojo vivo. Sí, aparte los comentarios, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me decidí separar finalmente, Mm. me quedo tranquilo porque la que rompiste la familia fuiste vos, me dijo esa frase así la noche anterior, ¿viste? Pero Ah. raro, ¿no? Porque vos decís, No, es bastante original eso, de una persona que no se implica emocionalmente, una claro. persona que proyecta sobre los demás la culpa. Sí, sí, claramente no pudo hacerse cargo de su 50% por lo menos. Pero cuando Mm. hablamos de trauma, ¿qué Mm. significa, Maxi? Bueno, depende. Hay un trauma con T mayúscula, que es un evento, como puede ser, no sé, un accidente de auto, o un abuso sexual, o súbito, ¿no? Mm, Una bomba, bueno, todo lo que tiene que ver con lo único, mm, un golpe. Y hay otros tipos de traumas que son por acumulación, que son las T minúsculas, que son por goteo, que son reiterativos, como puede ser el abuso emocional, por ejemplo, ¿no? Genera un estrés postraumático complejo. Un estrés postraumático que implica signos y síntomas similares al trauma, la disociación, la alerta, la dificultad para regular el sistema nervioso, la duda, la disonancia, pero en figuras de apego, en figuras íntimas, en figuras del mundo amoroso, del mundo vincular. ¿Mm? Y tiene flashback también, como tiene el trauma, y tiene alteraciones somáticas, y tiene problemas con el sueño, desregulaciones del sistema nervioso. las regulaciones. El trauma es una herida. El trauma es una herida que puede ser ocasionada por estas T que te mencionaba, que hace referencia a cómo vos procesaste lo que te pasó.
O sea, no es el hecho en sí, sino lo que a vos te ocasionó el hecho, Mm. ¿Y se ¿no? puede no transitar el trauma? O sea, se puede guardar y... Sí, hay gente que no, todos tenemos traumas, algún trauma tenemos, siempre, pero porque siempre queda algo sin resolver y queda algo ahí fijado. El trauma tiene dos momentos, Mónica. Mm, Uno cuando sucede y otro cuando se recuerda. Entonces, se necesita un segundo momento de resimbolización para que el trauma aparezca. No es mm, que es un golpe, un tiempo, el recuerdo, es algo que quedó sin elaborar. Lo que se enferma es el recuerdo, ¿no? claro. Entonces, sí, algo que puede ser potencialmente traumático y quedar ahí como en stand-by, y de repente algo del presente lo constituye, lo forma, ¿no? Eh, Creo que es inherente a la vida humana el trauma, no creo que haya persona que no tenga alguno. Lo que Tal, pasa es que, bueno, no todos atraviesan el estrés postraumático complejo, ¿no? sí. Y vos hablabas en tus redes acerca de incorporar, algo así como el Integrar, integrar, sí. claro, porque cuando la herida es muy profunda, la cicatriz queda. Mm, Entonces no es que se sana, no es que se va. Te puedes hacer un tatuaje, ¿no? Siguiendo la metáfora. Pero vos sabés que ahí hay una herida. mm. Entonces, como se integra la cicatriz a la piel, también se integra a la historia de la vida, ¿Y ¿no? ese El trauma, integrarse qué sería, por ejemplo? el integrar es recordar sin sobreactivarse, ¿no? Solo Integrar es recordarlo, pero que no te afecte, digamos. que no te afecte tanto como para perder la seguridad en el aquí y ahora. Vos cuando Mm, recién te separaste, seguramente si hablabas de esto, te ibas a, yo le llamo Neurotilandia, te ibas a Neurotilandia, ¿no? mm. A un lugar donde había conflicto y ansiedad y demás. Y ahora lo estás contando en tu programa de radio y ahí vamos. Entonces vos recordás, pero integraste. Podés hablar de eso sin sobreactivarte. No es que Sí. no te acordás lo que pasó. Con las heridas muy profundas, el olvido no existe. Elaborar exige un montón de energía, muchísima energía. Y el olvido de lo que nos marcó profundamente no es posible porque la herida es muy profunda. Es como pedirle a alguien que tiene un corte muy profundo en la cara que no lo tenga. Claro. Tiene que integrarlo a su cara, Y esto que ¿no? escuché varias veces que dicen como que los niños son selectivos con los recuerdos porque son muy dolorosos, ¿algo de eso hay? No, no es que los niños son selectivos con los recuerdos. Los humanos, a ver, una de las funciones más importantes de la memoria es el olvido, Mm, ¿no? Tenemos que elaborar para poder seguir transitando nuestra adaptación. No podemos vivir en el continuo despertar de ese dolor traumático. Es una pesadilla en realidad si eso claro. pasa, ¿no? Entonces, creo que se hace un montón de esfuerzo para adaptarse y acomodar ese recuerdo en un lugar a donde no jorobe, ¿no? Y eso aparece ya con las primeras funciones simbólicas. Los niños, a ver, yo no soy especialista en niños, pero lo que te podría decir es que como no tienen tanta capacidad para simbolizar como los adultos, lo actúan al recuerdo, ¿no? Mm, Por eso es que es muy importante observarlos. Lo deforman así, ¿no? Por medio, lo transforman en otro signo. Por eso es muy importante, mis colegas que se dedican a niños, verlos jugando o verlos en dibujando. interacción, dibujando, porque Mm, no hay que ir a la construcción de eso que fue traumático, ¿no? No es que el niño lo oculta porque tiene algo en especial, es un mecanismo psíquico necesario de la memoria, claro. Para ¿no? seguir adelante, ¿no? Para seguir adelante, es adaptativo, sí. Tal cual. Y esto, cuando hablamos de violencia, ¿el narcisista siempre es violento? Y contanos qué es el narcisista. O cómo Que, actúa, cómo darnos cuenta. bueno, espero no estar llenando de información tipo metralleta a las personas porque yo tengo como un ritmo, ¿viste? Pero bueno, ahí vamos. No, no se entiende. Vos siempre Sí, tenés un ritmo perfecto. Yo te sigo y es genial bueno, lo que haces. bueno, gracias. Eh, mm, el narcisista agrede,
No, no necesariamente. Mm, Eh, no se habla de... El trastorno narcisista de personalidad es un cuadro que tiene una serie de signos y de síntomas, como por ejemplo la falta de empatía, la necesidad de tratos especiales, el sentimiento de que son más que otros, la fragilidad emocional, la necesidad de destacarse. Bueno, diferentes rasgos. rasgos, el hecho de creerse que tienen más derechos que otros o que son más especiales que otros, que son agrupados en los DSM, que son manuales de diagnósticos psiquiátricos, como, y que varios profesionales de la salud convenimos en usar, como un trastorno de personalidad. Pero es un espectro, es decir, que para diagnosticarlo tiene que tener al menos 9 de las varias características que se describen en el manual, pero es un espectro. No es que todas las personas que tienen un trastorno narcisista de personalidad o que lo transcurren son iguales. Podemos hablar de una persona con un trastorno de personalidad más o menos complicado a empezar a ya bordear la psicopatía, ¿no? Una persona que no registra al otro y que puede utilizarlo como objeto de su placer fetichista, por ejemplo, ¿no? Entonces, el grado de daño de esa persona va a depender de la capacidad de sentir empatía que tenga, de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Te podría decir que en mayor o menor medida todos los narcisistas dañan porque no registran al otro, o porque tienen dificultades para registrar al otro. Pero como es un espectro, bueno, hay daños y daños, ¿no? Una cosa es una compañera de trabajo que te critica los zapatos todos los días, y otra cosa es una compañera de trabajo que se termina acostando con tu hijo para desequilibrar tu sistema familiar, ¿no? Sí. Por decir algo, porque viste, yo he visto tantas cosas en estos tantos años de ejercicio clínico que el espectro es reconocible. O no es lo mismo una estafa multimillonaria a la familia o a la empresa que uno que dice, bueno, no sé, le robo el azúcar para que le robo el edulcorante para que engorde, ¿no? Hay un espectro. Que hay cosas que parecen muy sonsas, pero hablan del trastorno también, porque en lo cotidiano van acumulando y sembrando la discordia, y hay otras que son, bueno, más evidentes. Claro. Pero ¿Y el narcisista se hace o nace? No entiendo, porque si son rasgos tipo, ¿cómo, no, cómo no, soy el narcisista depende dentro de ese espectro, depende de ese espectro de personas que ya en su temperamento manifiestan conductas de poca empatía, de poco registro del otro. Es decir, que hay personas que genéticamente podría decirse que vengan más formateadas para eso. Hay teorías acerca de la constitución del cerebro, de la amígdala, del área frontal, bueno, diferentes teorías de la neurociencia que están investigándose, pero es más para el lado de la psicopatía. Y después hay cuestiones que son centrales en su sumatoria. Se llaman, yo lo llamo, y otros colegas lo llaman series complementarias. Algo de genes, algo de trauma, qué le pasó a esa persona en su vida, para dónde cayó la moneda en la metabolización del trauma que vivió, y la historia familiar, la historia simbólica, la historia transgeneracional. ¿Cuál es la función materna? ¿Cuál es la función paterna? ¿Cuán especial hacen sentir a ese niño más especial o niña más especial que otros? ¿Cuántos más derechos le hacen sentir que tiene sobre otros? Será algo así como, no es un niño especial, sino es el niño más especial de todos. Pero entonces las madres podemos hacer niños narcisistas. Ay, ya se asustó la madre. Ay, sí, me reasusté. Digo, a ver, para compensar la ausencia del padre, las madres hacemos el triple y los hacemos sentir que son para que no sufran. Esperá que tengo otra mala noticia. También una madre o un padre que no le da pelota al hijo, sí. O sea, puede ser por exceso o por falta. Ok. ¿No? O sea que es... nada de reconocimiento también puede generar un aumento de esa complementariedad que generaría el síntoma. Perdón, el síntoma no, el trastorno, no es un síntoma. Entonces, no, las madres unilateralmente no lo pueden generar, y menos una madre que se da cuenta de lo que está haciendo. ¿No? No. Okay. Hay madres narcisistas que terroríficamente generan hijos o hijas narcisistas.
Y hay madres narcisistas que no generan hijos narcisistas. Ok. Bueno, entonces es Entonces, creo como... que se tienen que dar otra serie de cosas. Ahí es donde vemos la función de la familia, la complementariedad, lo que sucede en los vínculos, ¿no? Es un mapa a armar. Uno tiene elementos de por dónde debe buscar, como puede ser el trauma, los genes, la historia familiar, el sistema familiar, el estilo de crianza, el estilo de apego, pero no es que se podría decir depende de uno solo. mm, En algunos casos, muy observables, sí hay una preponderancia de lo genético. claro. Siempre tiene que haber una apoyatura en lo genético, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en algunos casos es como el temperamento muy evidente. Sí, bueno, pero por ejemplo, si uno tiene hijos adolescentes, que ya de por sí ellos son, digamos, el centro del universo, se la saben todas, no quiere decir, no es una mala señal, digamos. No, porque el narcisismo es una... El narcisismo patológico y el narcisismo se diferencian en que hay una etapa en la vida en donde el narcisismo es necesario Mm, para la constitución del yo, para la construcción de la identidad. Yo tenía una profesora de psicología evolutiva que decía, fíjense qué ególatra que es el niño que se cae, se cae, se cae y se sigue levantando y le importa nada. Bueno, así aprende a caminar, ¿no? sí, Entonces esa omnipotencia infantil, de la que hay que prevenirse para que no tenga un accidente, lo arma de alguna manera, ¿no? Le da identidad, lo constituye. La belleza, la necesaria autoestima, son cuestiones que, bueno, pero cuando eso es un extremo y ya en vez de ser un puber que no reconoce al otro, sos un señor grande que no reconoce al otro y seguís pensándote que sos, no sé, John Travolta, bueno, algo pasa ahí, ¿no? claro. Si tenés 14 y creés que lo sos, no hay problema. Ok, me quedo tranquila entonces. Sí, para diagnosticar para hacer una aproximación diagnóstica al trastorno de personalidad tienen que ser mayores de edad. Claro. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, la dejo crecer entonces. Maxi, y cuando Sí. estamos en esos vínculos así, que estamos sufriendo, atrapados en la situación, ¿qué es lo primero que se aconseja para poder salir de la situación o del círculo ese que no se puede salir tan fácilmente? ¿Qué es lo que aconsejas? Mira, primero es la aceptación de lo que te está pasando. Es decir, intentar tomar la suficiente perspectiva como para darte cuenta en dónde estás parado, dónde estás parada. Por eso es importante la divulgación, para poder nombrar. Porque lo que no tiene nombre no existe. Es verdad. Entonces hay que nombrar esto. Hay personas en ámbitos familiares, en ámbitos íntimos, en ámbitos vinculares, en ámbitos filiales, en ámbitos de intimidad que vulneran a otros y los agreden y que los hacen dudar de su capacidad de procesar evidencias, de ser valorados, de ser amados, de ser válidos. Y cuando uno lo ve, cuando uno lo acepta, cuando uno lo puede nombrar, es posible empezar a ponerse a salvo. Creo que van de la mano aceptación y ponerse a salvo, que es empezar a calcular la distancia y cercanía para que no vuelvas a perder la brújula, ¿no? ¿Cuánto tenés que escuchar? ¿Cuánto? De ahí al contacto cero. Hay un largo camino pendular de ensayo y error, pero me parece que aceptación, registro, nombrar lo que pasa y empezar a calcular la distancia para no perder la conciencia de quién soy, es el ABC, ¿no? Claro. Sí, es verdad, eso de calcular que decís, no sé si escuchaste, no sé a quién escuché yo, a alguien también un gran psicólogo o alguien, que decía como que las mujeres hacemos como el duelo anticipado. Yo me acuerdo que cuando empecé a tomar conciencia algo me hacía ruido, no sabía qué era, pensaba, soy yo, es él, es la situación, no sabía, era como ir midiendo a No, ver claro, qué me sí, sí. está pasando, ¿no? Y sí, como un año creo que tardé. Primero dije, che, me quiero separar, no, pero me hicieron dudar, pensá en tu hija, no tiene padre, bla, bla, bla. Y después La como, romantización le llamo yo eso, ¿no? Las condicionantes sociales. claro, además, ¿por qué yo tendría que sufrir porque mi hija no tiene un padre? O sea, no tenía nada que ver, ¿no? Pero bueno, en ese momento uno no puede pensar con claridad cuando estás adentro de la misma No, casa. no, porque además de que tenés que hacer un duelo, tenés que hacer un duelo en donde dudás de tus percepciones. Sí, Entonces, ¿qué duelás si no sabes que tenés que duelar?
Por eso es que es muy importante afrontar, aceptar racionalmente lo que está pasando. Tal cual. Y bueno, y me acuerdo que en ese proceso también tuve que, yo no tenía psicóloga, pero tuve que poner una psicóloga para poder enfrentar esa situación porque yo no podía pensar, o sea, yo no sabía si estaba bien o si estaba mal o qué tenía que hacer. Me acuerdo que... Eso es un signo de trauma complejo, ¿ves? Porque es como lo que viene después de los microgolpes genera una confusión. ¿Te acordás del video este tan cruel que se había viralizado de Candela y la moto? No lo vi, creo. ¿Cuál era? A ver, contanos. Es un hombre que tiene un accidente automóvil con una moto y Crónica va con una cámara y lo filma y entonces el tipo le pregunta no me acuerdo si al periodista o al camillero, creo que a los dos ahí, viste, como era bien invasivo en la escena, súper traumático. Tuviste un accidente, ok. ¿Y Candela? Bien, le dice él. ¿Y la moto? No, la moto está ahí, está rota. Y al rato, seguían hablando y el hombre le vuelve, ¿qué pasó? Tuviste un accidente. ¿Y Candela? ¿Y la moto? Y al rato de nuevo. ¿Y Candela? ¿Y la moto? El golpe que le pegó lo deja sin la capacidad momentánea de aprender, procesar, incorporar a la memoria. Duda, shock. Eso es un trauma. Sí. ¿Qué pasó? ¿Soy yo? ¿Es él? Tal y Candela cual. y la moto y otra vez y a la noche me despierto. Y soy yo y es él. Me Y hiciste Candela reír. y la moto. Sí. Y sí, porque es tragicómico. Es tragicómico, sí. Es mi estilo además. Yo trato de transformar la tragedia en comedia porque es muy doloroso, si no. Y la comedia es más proactiva además. Sí, además Pero, a mí me gusta siempre focalizar en cómo salir y no en cómo quedarnos ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, es lógico que no podías pensar porque estabas atrapada ahí. no, es difícil. Además, habían cosas muy pesadas, como por ejemplo, no sé, yo estábamos buscando un hijo y en un punto no pude quedar embarazada y haciendo tratamientos y qué sé yo, y entonces una frase que me quedó grabada fue: no te doy tu dinero porque vos no me diste un hijo, por ejemplo. Muy fuerte, ¿no? Pero en ese momento yo no podía, no entendía la gravedad de la frase, ¿se entiende? Por eso, mujer, Wow. es tremendo lo que te pasó. Sí, Eso es tremendo, es como... Es poner en la misma serie un monoambiente en Palermo que un hijo. Algo así. Viste, claro, no te doy la cuota del Onix porque no me diste un hijo. Un disparate. Pero aparte, o sea, yo no soy Dios, no es que alguien puede darle un hijo. Y además, ¿y qué pasaría Aparte si eso de no darle quisiera? un hijo ya me suena raro. Muy machista, ¿no? También. Sí, dámelo. Dámelo, claro, como que te apretás un botón y ya está, ¿no? Pero bueno. El objeto. ¿Sabes qué? Por eso es que es muy importante nombrar. Por eso es que es muy importante la aceptación. O sea, una persona que te trata mal reiteradamente en un ámbito de intimidad está abusando. Al menos, de ahí a que te genere un trauma no lo sé, pero el abuso emocional en parte tiene que ver con la dificultad que tenemos para reconocer los signos porque romantizamos las relaciones. Las relaciones es hermoso romantizarlas, pero hay que romantizarlas dentro de ciertos límites democráticos, de respeto. Si eso no está, entonces, viste, es tu marido, es el padre de tus hijos, es tu madre, es tu padre. Sí lo es, pero en tanto no sea abusivo, porque como siempre digo, lo tóxico es tóxico, más allá de la figura. Tal cual, sí. Bueno, y estas cosas que uno a veces se acostumbra y las incorpora, que como decís vos son tóxicas, es como que en el cotidiano van dejando de tener peso, pero en realidad porque no estamos viendo lo que nos está haciendo. O sea, es como... No lo podemos ver hasta que no tenemos la suficiente información. Por eso es muy importante la psicoeducación, la educación emocional, es uno de los elementos centrales en la prevención del abuso. Esto es decir, podemos ser libres y romantizarlo, pero dentro de las reglas de la cancha. Tal cual. O sea, bueno, entonces sí, no lo vemos porque lo hemos... Porque también tiene que ver con
los relatos sociales, ¿no? El radar social, hasta dónde hay que permitir, hasta dónde... Bueno, te trata mal porque te quiere o porque le gustás, ¿viste? No te mira porque está excitada o está excitado, no, ¿viste? No. Hay cosas que tienen que ver con la estética, hay cosas que tienen que ver con la cultura, sí. Pero el respeto por el otro me parece que va por otro lado. Tal cual, ya es como... Democratización, digo yo. Sí, es Por ahí verdad. dentro de unos años no sé cómo lo llamaré, pero ahora me estoy manejando con eso. Maxi, ¿se puede ser feliz? ¿Se puede encontrar? Viste que hay alguna frase que dice, no, antes de encontrar una pareja vos tenés que ser feliz sola. ¿Qué significa eso? A ver. Es una frase naif de taza de café. Más o menos. No, como ríe, sueña, Ah, canta, no me más, acuerdo. sí. Ríe, sueña, sí, son este, confites New Age, digamos. Yo creo que uno puede ser feliz y creo que me parece que es de alguna forma una de las búsquedas de la vida. No sé si venimos a ser felices a la vida, en realidad no sé a qué venimos. No lo sé. Creo Qué que presión nadie lo eso, ¿no? sabe. De ser felices. Que es una Sí, es posible ser presión. feliz es posible ser feliz si uno tiene la suficiente educación, el estómago lleno y y los derechos humanos garantizados. A partir de ahí ya viene, digamos, una construcción que es más fácil, Mm. ¿no? Pero, Pero con pero hambre, eso no con está, sí. situaciones... No está garantizado lo que estás diciendo. No, no está garantizado. También Mm. yo el otro día hablaba con una amiga que es muy hindú y budista y demás, que me encanta, se llama Alicia, Mm. y ella me decía que, bueno, que ella ha vivido en la India, que la gente no tiene nada y también es feliz. También puede ser, pero tiene que ver con su educación, ¿no? Tiene que ver con lo que creen que merecen o con lo que creen que necesitan. Yo sigo pensando, porque es un rasgo cultural, un sesgo cultural, que se puede ser feliz mientras uno tenga las necesidades básicas cubiertas. Si no, es muy difícil. Es como una alegría aeróbica, digo yo, no es algo que se sostiene, Claro, ¿no? además no podemos comparar las culturas, ¿no? Yo también fui a India, viví en India 4 Mm, veces mm. y realmente lo que me sirvió de vivir en India y en los monasterios es que encontrar respuestas espirituales, porque obviamente si yo voy a India o estoy acá en la calle voy a sufrir de la misma manera esa necesidad básica que vos No, decís. claro, sí. Me parece que la felicidad, eso es muy bueno. Tiene que ver con el propósito, ¿no? Con cuánto uno puede definir cuál es el sentido aquí y ahora, al menos, de este periodo de su vida, Tal cual. ¿no? Sí, El sí, sí. propósito, el sentido, la dirección hacen. Pero propósito, sentido y dirección hacen en la medida en que uno no esté en una situación de mucha violencia, o de mucho maltrato, de mucha vulnerabilidad. Creo que Seguro. dadas ciertas condiciones, que me parece que muchas personas no las tienen y otras sí, ahí ya sería un tema para un sociólogo, una socióloga, Claro. creo que la felicidad sí es una construcción que se hace en base al sentido que uno le va dando a la vida cotidiana, que puede ser individual o compartido, pero sin propósito es muy difícil. Tal cual. Eso es lo que encontré, ¿no? Como que, por ejemplo, esto que nos atraviesa socialmente y también familiarmente, que nos marca incluso nuestros traumas, como decís vos en uno de tus posts, del error se aprende, ¿no? Mm. Esto, encontrarle la vuelta para que eso que vos viviste y aprendiste y cómo saliste adelante, hacerlo tu propósito es lo que me ayudó a mí. Mm, Pero sí. a la vez siento que como pareja es como viví un montón de situaciones que mi padre evidentemente no me enseñó por las clases de pareja que tuve y también después me fui a vivir a India, soy parte de una comunidad más bien oriental, entonces como que el sometimiento de la mujer y esto que dijiste, vos también mencionaste como que la visión de te toca por algo, algo tenés que pagar, el karma, algo habrás hecho y todo eso. Ah, bueno, esa es otra de las confites New Age que me molestan muchísimo. Si Buenísimo. sucede, conviene, por algo te pasa. Sí. Uno, esto de, vos imaginate esto de uno elige a sus padres antes de nacer. Yo trabajo con hijos que son abusados por sus padres, ¿no? ¿Y qué es eso? Claro. No.
Me parece que el misterio humano es mucho más grande, que esto tal vez tranquilice el pensamiento místico, es un derecho, las creencias son un derecho, yo las respeto, cada uno puede tener la creencia que tenga, pero hasta el punto en donde empiezan a vulnerar la salud mental de alguien. Me parece que cuando empiezan a vulnerar la salud mental de alguien hay que animarse a deconstruirlas. Tal cual. Y este tipo de frases suelen ser, no tienen malas intenciones, o sí, no lo sé, pero suelen ser cosificantes, agresivas para personas, sobre todo que atraviesan el trauma y el abuso emocional. Sí, Si sucede, conviene. No, a mí no me conviene que me maltrataran, no, ¿no? no, tal cual. Bueno, ese es un gran aprendizaje que tuve, Maxi, que yo sí soy creyente, Ok. pero cuando nací, digamos, en una religión católica, mis padres me enseñaron que casi todo era pecado, entonces yo ya era una pecadora de nacimiento, ¿entendés? Entonces yo pensaba que iba a venir Jesús y me iba a pisar con el coche y cosas así, pero realmente me habían traumado, ¿entendés? Sí, sí, Y sí. después cuando llego a la India, donde veo que, wow, Dios es alguien que realmente, o sea, si vos lo conocés y desarrollás amor por él y lo incorporás a tu vida diaria, es como alguien bondadoso que te quiere, que te creó. Bueno, esa fe a mí me llena hoy y ese es un propósito que yo digo, Pero sea encontraste tu punto de apoyo, eso es fantástico. exacto, pero no desde lo que aprendí, tuve que deconstruir tantas Eh, cosas, porque si no Dios me quería matar más o menos, ¿entendés? sí, esto me hizo acordar lo de las pecas, me hizo acordar a la madre de mi padre que tenía un humor muy especial. Y no sé hasta dónde se pueden contar este tipo de chistes, pero ella me contaba era, bueno, hija de español, y como gran parte de los argentinos, y me contaba un chiste siempre, yo ahora no tanto, pero de chico era medio pelirrojo, ahora estoy más tirando a colorado con las canas, entonces me decía, tú pecas, digo, como yendo a la iglesia, ¿no? Entonces ella me decía, sí, sí, hasta en Ah, ok, ok, bip, 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 bip. el chiste ese, ¿no? Sí, sí, sí. Hijo, ¿has pecado? Y el pelirrojo le decía, sí, sí, tú pecas, sí, hasta en ¿no? Hasta en el con Seiko no termina. A mí siempre me dio por transformar esa tragedia de la cosmovisión de nacer bajo el pecado con, bueno, Claro. un poco de humor, ¿no? Aunque insisto, tal vez la religión católica se vaya ayornando, de hecho se va ayornando, va cambiando, o sea que yo creo que hay que ser ecuménico, ¿no? Todas las religiones tienen algo piola. Para mí es mejor ser creyente que ser un ateo, pero bueno, es una opinión personal. Es como dijiste vos, si yo encontré el refugio ahí, a mí me sirve y me ha salvado de muchas cosas y creo que es algo maravilloso. Pero bueno, de ahí a creer que viene alguien, me golpea la cabeza y es karma porque me lo merezco, ya no lo creo más. Bueno, eso es una romantización que nos hicieron creer, sí. Por eso. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Un mensaje que le quieras decir a los oyentes, contanos acerca de tus redes. Sé que tenés lista de espera, que no tenés Mm. pacientes, estoy yo en tu lista todavía, no sé, hace un mes, pero muy interesante, por favor síganlo porque hay mucho material y esto yo siempre comparto tus posteos porque me parece genial que puedas hablar abiertamente y hacerlo masivo, ¿no? Esto de Mm. aprendamos, ¿entendés? No es una cuestión de género, es una cuestión social esto, Sí, ¿o no? y la psicoeducación, la educación es la manera de liberarnos. O sea, Ujú, hay una relación muy íntima entre la educación y la libertad. tal Y cual. yo tengo un grupo muy lindo de amigos, de colegas de varios lugares del mundo, y he aprendido mucho de ellos y he aprendido de algunos docentes y demás. Pero este no es un tema que... Y he aprendido de la gente con la que trabajo con gente, ahora estoy haciendo mucho foco en esto, entonces hace varios años que aprendo con todas las personas que me cuentan sus historias, pero no es un tema que en las universidades se divulgue mucho, no es un tema que se divulgue mucho, el abuso emocional, el narcisismo patológico, el trastorno de personalidad narcisista, perdón, el abuso emocional o el abuso narcisista, no es algo que se divulgue mucho. Entonces, bueno, en un momento empecé a hacerme cargo de que era ese mi trabajo y era ese el punto desde donde quería divulgar. Y ahí empezamos, hace un año, un año. Y ahí encontraste tu propósito.
Yo encuentro gran parte de mi propósito hoy por hoy en seguir aprendiendo esto. Me ha dado mucha identidad. Siempre. Bueno, seguimos aquí en Radio Urbana BA. Se nos ha cortado la comunicación con Maxi, pero bueno, muy interesante la charla que tuvimos. Estoy muy contenta por esta entrevista. Síganlo en su Instagram, es psico.maxi, así lo van a encontrar. Y tiene muchos mensajes para ayudarnos a todos en general. Bueno, les dejo un beso enorme, que Dios los bendiga y seamos felices, encontremos nuestra libertad. Gracias. Compartí con nosotros. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Twitch. Urbana va. Este domingo volvemos con Mercadito al Río. Estaremos todos los domingos de 16 a 20 horas. Habrá más de 150 emprendedores, shows en vivo, food trucks, juegos para chicos. Te esperamos en los jardines del Museo de Arte Tigre, Paseo Victórica al 900. Invita Consejo Deliberante de Tigre. Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo cuando estamos todos juntos. Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar/vacaciones de invierno. Turismo Buenos